Y hoy quiero compartir con ustedes un tema. Yo había compartido con los profes que era muy teórico, pero con principios bíblicos. Pero ahora quiero hacerlo de manera más bíblica, ¿sí? Jesús como líder. ¿Por qué? El tema en sí debajo de esto es el liderazgo. Pero muchos de los que están acá van a decir ahora, liderazgo, pero eso con a mí no me interesa porque yo trabajo en un área donde yo no sé, estoy o en la cocina o estoy trabajando en un lugar donde quizás no haya muchas personas. Pero una de las primeras cosas que tenemos que entender, esto es para todos. ¿Por qué? Porque liderazgo, o sea, ser líder significa o implica el hecho de que una persona tenga influencia sobre otras. ¿Quién acá no tiene influencia sobre otros? Claro que sí, hay muchísimos de ustedes, tienen contacto con cientos de personas acá en la colonia y les guste o no están liderando. Y cuando yo leí estos textos de la Biblia y comencé a analizar a esta persona en particular que es Cristo Jesús, nuestro más grande Señor, nuestro Dios, pero también nuestro líder, ahí me hizo pensar qué diferente era el estilo de ser líder de Jesús que los más grandes políticos, ¿verdad? O personas de renombre que no sé quién le viene a la mente, Gandhi, no sé a quién lo admiran mucho ustedes, ¿verdad? Pero muy diferente a ellos. Y hoy vamos a ver ciertos principios bíblicos de eso y cómo yo puedo aplicarlo a mi vida y cómo Jesús reaccionó con el poder. Bueno, una pequeña definición dice, primero una parte teórica, dice, un autor cristiano dice que es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común, ¿verdad? Puede haber muy buenos líderes como muy malos líderes, pero vamos a comenzar con dos conceptos muy importantes, ¿sí? El primero es el poder. Vamos al primer concepto que dice este autor. Dice poder eh, es la capacidad de forzar o coaccionar a alguien para que éste, aunque prefiera no hacerlo, haga tu voluntad debido a tu posición o tu fuerza. Jesús estaba viviendo en un contexto donde el poder reinaba, donde era lo mejor, o sea, era lo más popular. ¿Quiénes eran los poderosos en aquella época? A ver si alguien se me anima. Hablando de poder político, influencia, fuerza. ¿Cuál era el imperio que más estaba avanzando y avanzando? Los romanos estaban oprimiendo al pueblo judío, ellos. Y había una filosofía detrás de eso. El autor Félix Ortiz, que es cristiano, él dice el concepto de poder o potestad era muy común. Y Roma, con tal de mantener la pax romana, ellos le llamaban pax, era un estilo de paz, pero no la paz de la cual la Biblia habla, sino una paz en base a oprimir a las personas. Ustedes recuerdan cómo los judíos se quejaban, ¿verdad? Hay que pagar impuestos, aparecían los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Las personas que con las armas iban y mataban a los romanos. Hay películas de eso, ¿verdad? Entonces había una opresión y Roma, con tal de mantener la paz, con tal de mantener ellos el orden, el status quo, mantener, ellos oprimían a la gente con impuestos o te venía el imperio encima, ¿verdad? El poder militar. Recordemos cómo terminó Cristo, ¿verdad? Después vamos a analizar un poquito más. Hay un ejemplo de eso que Jesús dice Jesús, pero Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿verdad? La gente hoy en día, ¿verdad? Ese estilo es el primero que vamos a analizar, el poder. Pero ¿cómo Jesús reaccionó ante el poder? Él era una persona que obligaba a sus discípulos a hacer lo que él quería. Eso es liderazgo. Sí, acá está otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se mueve el mundo? Estoy explicando en base al poder. Los políticos son gente que tiene poder. Pueden tener un tiempo, pero ese poder se les puede quitar. Yo un momento también como profesor puedo tener poder, ¿verdad? Porque estoy como profesor y los chicos tienen que respetar, pero eso puede ser un tiempo y después puedo perder eso. Vamos a pasar, pero ¿cómo Jesús reaccionó ante
ante el poder. Vamos a ver un poco el siguiente power. Acá está. Eso es un líder que rechaza la tentación. En este caso, él rechazó la tentación del poder. Y es muy interesante que Satanás, ¿cómo le tienta a él? ¿Recuerdan la tentación? ¿Dónde él había ido? Al desierto. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice, y les dijo: todo esto te daré si postrado, me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces queremos caer en esto? La gloria al mundo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Eso es lo primero que me llamó la atención, y el doctor Félix Ortiz también dice: un líder que rechaza la tentación. Y como líderes o como seguidores de Cristo, ¿cómo estamos en esta área con las tentaciones? ¿Rechazamos o tomamos? Porque recordemos que el diablo también conoce mucho de la Escritura, porque le usó la Biblia. ¿Qué significa eso? Que nosotros más tenemos que conocer y profundizar en su palabra para no caer en esto. Esto es algo que me llamó la atención. Primero, como uno de sus discípulos, Pedro, si le recuerdan a él, ¿cómo era él? ¿Era un tipo tranquilo? ¿Cómo era? Temperamental, apurado, y él con muy buena idea: voy a ayudar a Cristo, voy a ayudar a mi maestro. ¿Qué hizo? Dice en Mateo 26, versículo 50 en adelante: entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada, dice, e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Tranquilito el hermanito Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque los que usan la espada morirán a espada. Y acá es lo que yo me doy cuenta, qué humildad tenía Jesús, porque le dice: ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre, me enviaría miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? O sea, si yo le pido a mi Padre Celestial, ¿vos pensás, Pedro, que yo no tengo el poder de Dios mismo, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Para de una, esta no es la forma. ¿Qué ustedes ven en la imagen? Restauró. ¿Qué debería ser la función como líderes? Bueno, uno no puede decir: pero yo, hermano, yo no estoy en la posición de líder en la iglesia, no predico. Igual, hermano, está ejerciendo influencia, eso es ser líder ya. ¿Cómo yo estoy tratando a los demás? Jesús se fue, dice que le sanó. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender esto, a restaurar a las personas. Me llama la atención de que muchas personas dicen que en nombre de Jesús yo voy a hacer y yo voy a lograr eso, no importa cómo haga para llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero muchas veces es una filosofía maquiavélica. Maquiavelo decía: el fin justifica los medios. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto. Yo no puedo decir: voy a hacer lo que tenga que hacer, pero voy a lograr ese objetivo. A Jesús le importa la forma en que hacemos las cosas. Y Pedro no entendía cuál era el propósito por el cual vino Cristo. Un líder realmente restaura. Ahora vimos el concepto de poder, pero vamos a irnos al concepto que queremos nosotros aplicar, que es el de autoridad, que también los romanos manejaban un poco de autoritas, ¿verdad? Quiero que analicen primero la imagen. Yo sé que no se ve muy claro, pero ¿qué está pasando en la imagen? Ustedes me van a describir. ¿Alguien recuerda quiénes son los que están detrás, ahí sentados a la mesa con Jesús? ¿Quiénes eran? ¿En la casa de quién ocurrió ese evento? De la mujer que derramó, muy cierto lo que dijo el hermano, sí, derramó. En la casa de un fariseo. Tanto los fariseos como los saduceos eran personas de influencia, personas de poder. Pero ¿por qué hizo que esa mujer vaya a llorar en los pies de Jesús? ¿Qué tenía Jesús diferente a los demás?
No tiene que contestar, yo creo que meditemos nomás. ¿Qué tenía Jesús de especial por eso? Esa mujer dijo, yo voy a entregar todo a él, y se derramó ante él. Amor, perdón. ¿Será que nosotros tenemos eso en nuestro corazón? ¿Será que una persona cuando nos vamos por la calle ve eso y dice, esa persona me va a escuchar y se te acerca a vos? ¿Será que se nota eso en nosotros? Siempre tenemos que llevarlo a autocrítica, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad? Dice una definición de un autor cristiano, es el arte, dice, que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal. La autoridad no se te puede quitar o comprar, es algo que tiene que ver con lo que tú eres como persona, con tu carácter y con la influencia que has forjado sobre la gente. Esa autoridad. Jesús tenía autoridad y se notaba. ¿Por qué? Porque sus palabras iban con sus hechos. Eso es lo que la gente mira mucho, hermanos, el testimonio. ¿Será que lo que yo predico va con lo que yo vivo? Y lastimosamente hay muchos líderes muy populares que salen cosas a la luz y después uno se queda y después no era que predicaba de Cristo y su estilo de vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser coherentes. Lo que predicamos, lo que creemos, la palabra de Dios tenemos que vivir. Esta imagen también me gusta mucho. Los niños se acercan a cualquier desconocido. ¿Con quiénes se abren ellos? ¿Se abren con cualquier persona? No. Y ahí yo me pregunto otra vez, ¿qué tenía él para que los niños? Él decía, déjenle a los niños venir a mí. O sea, ellos querían ir con él. La Biblia dice que él ponía sus manos y los bendecía. O sea, había contacto. Yo me imagino que Jesús era simpático con ellos, los hablaba, los amaba. Esos son los buenos líderes, ¿verdad? Y los niños dicen que se acercaban a él y estaban cerca. Y vamos a ver algunos ejemplos claros de la autoridad que los demás, incluso que no creían en él, reconocían. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas eran hipócritas. Y los fariseos también. Después dice, ¿quién es este que manda hasta los espíritus y le obedecen? Marcos 1:27. En el gesto del templo, esta autoridad se pone de manifiesto de manera insoportable para las autoridades sacerdotales que le piden cuentas. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho a hacerlas? Y eran personas que no creían en él. ¿Quién te dio la autoridad? Hacían ellos. Ellos reconocían. Hermano, la gente incluso que no es cristiana tiene que reconocer, tiene que ver en nosotros eso. ¿Será que estamos trabajando en nuestro carácter? Vamos a llegar al punto. Este otro problema que también cuando estaba leyendo el libro de Félix dice que había, el problema que creo que también puede haber en nosotros, las ansias de poder de los discípulos. Pero ellos se hacían preguntas de quién era el mayor y esas cosas. En este caso, dice Marcos 10:35, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se le decía los hijos del trueno. ¿Por qué será? Los hijos del trueno se le decía a ellos. Maestro, le dijeron, queremos, dice, que nos concedas que lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes?, le dijo Jesús. Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y otro hermanito a la izquierda, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba de bautismo en la que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. ¿Cuántas veces los discípulos también buscaban eso, verdad? El estar primero, no mal figurar. Pero no era así. Jesús no, ellos no entendían qué significa beberán de la copa que yo bebo. Averigüemos un poco, hermanos, cómo murieron cada uno de los discípulos de Jesús. Díganme uno que murió bien. No hay. Decapitado, crucificado boca abajo. Terrible la forma en que murieron muchos. Un líder que quiere ser como Jesús piensa, y estas son ideas o ejemplos claros de qué yo tengo que tener en cuenta y dónde tengo que trabajar para
ser más como Jesús. Ese tiene que ser nuestro deseo, hermanos. Imitarle a Él. Dice, un líder tiene que pensar en esto. 1, voy a enfocarme en ser mejor por dentro que por fuera. El carácter importa. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el mundo? Totalmente lo contrario. Apariencia, la forma de vestir, te hablan de elocuencia, cómo tienen que pararte y todo eso, o aparentan estabilidad, pero por dentro. ¿Cómo están las familias en Paraguay? Día de la Mujer Paraguaya. Todos sabemos ese caso que vimos en la prensa, ¿verdad? De cómo me enfocaré en ser mejor, dice, por dentro que por fuera. Cuando yo trabajo en mí o dejo que el Espíritu Santo obre en mí, mis emociones, mi temperamento, dice, lo que creemos realmente importa. Nosotros cosechamos lo que sembramos, eso es lo que la Biblia enseña. Lo que hacemos o dejamos de hacer en la intimidad, es decir, donde nadie no nos ve, tiene impacto en quienes somos. Si descuida su corazón, su mente y su alma, esto cambia quién es usted por fuera al igual que por dentro. Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. ¿Saben qué implica esto? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Saben qué implica eso? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si nosotros no nos valoramos bíblicamente? Hay muchos hermanos que tienen problemas con su autoestima, por ejemplo. Dicen, pero yo no soy lo lindo, o jóvenes, ¿verdad? Yo no soy feíto, yo soy feíta. No, Dios te creó hermoso, hermosa. Y sos una obra magnífica de Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos te amás bíblicamente bien a vos mismo, vas a valorar más a los demás y le vas a ayudar. Pero estas áreas, hermano, amarás al Señor con tu corazón, tu alma, tu mente. Si nosotros descuidamos la mente, especialmente los hombres, si descuidamos esta área, si no le entregamos a Cristo, algún día va a salir a la luz algo que no está bien. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado nuestra mente. Pornografía, placeres, muchos vicios hay hoy en día que pueden destruirnos a nosotros. Y a muchos líderes le destruyeron. Estoy hablando 2021. Hay cierto líder que salió a la luz toda una serie de abusos que estaba cometiendo. Y ellos digo, ¿cómo él cumplía esta área? Amarás al Señor con toda tu mente. Él lo cuidó su mente. Entonces es un peligro, es una advertencia para que nosotros no caigamos en eso. Seguiré la regla de oro. Las personas importan. Esto como líderes tenemos que entender. Jesús amaba a las personas. Dice que él miraba a las personas y tenía compasión de ellas, ¿verdad? El texto de Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Y qué pasó cuando me iba a Filadelfia ayer? Me caí en la moto, ¿verdad? Pero estaba sobre ruta y por el tema de la construcción estaba mojando, creo, la ruta ahí. Y medio que dudé, frené y me caí, ¿verdad? Pero lo que sí que dos personas pasaron y se rieron. Después nomás analicé y medio me pichó, ¿verdad? Pero evalué nomás que vino una persona, dejó su, no sé cómo se llama la máquina, gran aplanadora, y levantó mi moto y me ayudó y me hizo muy bien eso, ¿verdad? Imagínense si un no cristiano hace eso por alguien que es hijo de Dios, ¿cuánto más bien se va a sentir un hijo de Dios que hace por alguien que no tiene a Cristo? Una buena acción, hacer algo por un hermano, está pasando necesidad. Hay muchas necesidades acá que pueden ser suplidas, ¿verdad? Si nosotros nos importáramos por la persona y viéramos las necesidades que hay en la iglesia, íbamos a tener, yo quiero ayudar en eso, ¿verdad? Pero a veces nos falta abrir los ojos y ver y actuar, ¿verdad? La imagen primero quiero que analicen. ¿Qué vemos? ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Y qué está haciendo? Está cepillando la madera. Sabemos cuál era su profesión, ¿verdad? Yo me pregunto cómo él, siendo Dios, tuvo que aprender eso. Eso es ser humilde. Él tuvo que aprender como cualquiera, seguramente a lijar, no sé cuáles son los pasos, porque acá hay carpinteros que me van a trozar y medio cosas.
empezó a trabajar él, ¿verdad? Valoraré la humildad por encima de todas las virtudes. Tenemos que aprender de Cristo. ¿Qué decía él? Mateo 11:28. Vengan a mí. No dice vengan al pastor, vengan al líder, vengan al capellán. Vengan a mí. A veces también ese es nuestro problema. Nosotros demasiado exaltamos a un predicador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Pero no a Cristo el que tenemos que exaltar. Tenemos que darle la gloria y tenemos que enfocarnos en él. Dice, vengan a mí, hacia Cristo. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Él realmente fue muy humilde, y esa humildad tenemos que nosotros imitar también. Y reconocer que todos somos pecadores, hermanos, y tenemos debilidades. Fácil es acusar con el dedo, pero cuando me pasa a mí y yo soy el que me equivoco, ¿qué yo espero de otro hermano? Yo espero gracia, espero que Él se me acerque y me ayude. ¿Verdad? Esperamos. Como dice 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tenemos que tener cuidado y estar conscientes de eso. Dale Warren dice, da un consejo de cómo mantenernos humildes, y él sugiere admitir nuestras debilidades. Dice, ¿cuánto nos cuesta ser transparentes, hermano? Cuesta, ¿verdad? Con las debilidades de los demás, y estar abiertos a la corrección también. ¿Cuánto yo soy humilde para recibir una crítica y decir, cierto lo que me dice, tengo que cambiar esto? Y todo a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir, estaba equivocado? Reconocer que sos pecador y tu hermano también, eso cuesta mucho, ¿verdad? Pero tenemos que imitar eso para ser buenos líderes. Esta otra imagen que me gusta mucho. Ser enseñable, dice este punto. Realmente nosotros tenemos esa humildad para aprender unos de otros. Ser enseñable. Lucas 2:46, aconteció después de 3 días que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. No dice luego los escribas, la gente entendía, doctores, ¿verdad? Otro level ya la gente que estaba alrededor. ¿Y qué es lo interesante? Jesús 100% Dios, 100% hombre, escuchando y haciendo preguntas para que nosotros le imitemos, ¿verdad? Analizarlo todo. Realmente cuando oímos nosotros filtramos a la luz de la palabra, escuchamos. Después Jesús seguramente daba la postura y todo, ellos se quedaban porque eso dice ahí. Y todo lo que le oían después, como él explicaba la escritura, se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas, dice. Pero tener ese espíritu enseñable, ¿qué yo puedo aprender de este hermano? ¿Cómo él me puede enseñar? Estar dispuesto a servir a otros. Esto es algo muy clave. No se negocie con eso. Para ser líder, tenés que servir. No hay otro camino. En Juan capítulo 13, versículo 13 hasta el 15. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Voy a tener la humildad suficiente para inclinarme ante Él y lavarle sus pies. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús lavó los pies de la persona que le iba a traicionar, Judas. Nadie dijo, Judas, contigo paso. No, Él se inclinó también. Él se despojó de su gloria, se hizo hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice este autor, yo soy muy consciente del hecho que he sido bendecido y no merezco nada de lo que recibo en la vida. Estoy en deuda con Dios y con los demás. Y debido a eso intento mantener una actitud de gratitud. Un autor que se llama Fred Smith dice, no nos mantenemos agradecidos porque eso nos hace estar en deuda y no nos gusta estar en deuda. ¿Por qué puso un pozo ahí? Hay una frase china que dice,
que quienes beben el agua quienes beben el agua deben recordar a aquellos que cavaron el pozo. Y Pablo tenía esta actitud. Filipenses 1:3-5. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. La iglesia de Filipos. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuánto les amaba Pablo a ellos. Gracias. Hermanos, no hay persona en el mundo que haya logrado solo algo. Díganme una persona que llegó lejos alguna vez que haya logrado algo solo. Aún Dios mismo, en Jesús, en Cristo, eligió a 12 y lo formó. Esto es muy importante, tener esa mentalidad. Voy a dar gracias a Dios por todo, porque hay personas que influyeron, que trabajaron en mi vida, pastores de antes ya, que me enseñaron cosas, amigos que me enseñaron cosas, y todo eso va formando quien vos sos. Vos no fuiste vos de la noche a la mañana. Hubieron muchísimas personas que te ayudaron cuando vos estabas mal. Entonces, mantener esa perspectiva, ser agradecido. Pablo el apóstol dice, doy gracias a mi Dios, dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, que podamos mantener esa perspectiva. Y por último, lo más importante también, voy a esforzarme por terminar bien. La fidelidad importa. Podemos comenzar muy bien y terminar mal. Nosotros tenemos que mantener esta perspectiva. Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad, dice, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Voy a esforzarme por terminar bien. Cuando Dios empieza una obra en nosotros, Él va a trabajar hasta terminarla, dice. Voy a dejar que Cristo trabaje en mi carácter. Voy a esforzarme por terminar bien. Eso es muy importante. Y este último consejo, que es de esto, dice el autor, para hacer lo correcto yo no tengo que esperar a sentirlo. Nosotros estamos en una época postmoderna que te dice, siento, luego existo. Antes, Descartes, un filósofo que decía, el pienso, luego existo. El pensamiento era lo máximo, el razonamiento y todo eso. Hoy en día es el sentimiento. Lo que vos sentís es lo más importante, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Para hacer lo correcto no espero a sentirlo. Reconozco que la emoción sigue a la acción. Haz lo correcto y después te vas a sentir bien. Vas a cosechar lo que sembraste. Pedir al Señor sabiduría para imitar la autoridad que Él tenía, ¿verdad? Eso es algo que vos tenés que ganarte. No es algo que puedes obligar a la gente a que te dé.